Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el traslado de un número dentro del sistema de numeración decimal al sistema de numeración binario. Vamos a resolver el primer ejemplo. Este primer ejemplo lo que nos indica es que tenemos que convertir el número 85 a la notación binaria. Para esta conversión lo que vamos a trabajar son con las divisiones reiteradas. Como vemos que es notación binaria, tenemos que hacer una cantidad de divisiones entre más bien el número 2. Entonces iniciamos. 85 lo vamos a dividir entre 2. En este caso podemos ver que 42 multiplicado por 2, eso da 84 y sobraría 1. Por lo tanto tenemos como residuo 1 y como cociente de la división 42. Este 1 que me dio en el residuo lo voy a colocar más hacia la derecha en la respuesta que voy a dar. Ahora bien, vemos que 42 puede ser divisible entre 2, entonces divido 42 entre 2. Como podemos ver, eso es 21, la respuesta, y el residuo va a ser 0, porque 21 por 2 me da 42. Por lo tanto, el residuo 0 lo coloco a la par, hacia la izquierda del 1 que colocamos al final, y sigo con las divisiones. ¿Por qué? Porque 21 también es divisible entre 2. A la hora de dividirlo, el resultado es 10. 10 por 2 es 20 y me sobra 1. Tenemos como residuo 1 y como cociente el 10. Por lo tanto, ese 1 que me dio como residuo, lo voy a colocar a la par del 0, siempre hacia la izquierda. Vemos que 10 todavía puede ser divisible entre 2, entonces eso me daría 5 como cociente y como resultado me daría 0, es decir, el residuo de la división. Por lo tanto, este 0 de igual manera lo coloco hacia la izquierda en el resultado final. El 5 nuevamente lo volvemos a dividir entre 2, veamos que ya llevamos varias divisiones, por eso llamamos el método de divisiones reiteradas. Eso me daría 2, por 2 es 4, 4 a 5 le quito 4, me da 1, entonces tenemos 1 como residuo y lo colocamos a la par. Y volvemos a dividir el 2. En este caso, evidentemente, como residuo es 1, como residuo es 0, como cociente es un 1. Ya una vez que colocamos el residuo, el 0, como ya el 1 no es divisible entre 2, entonces este 1, que es el cociente de la división, lo vamos a colocar como el primer número de nuestro resultado. Y recordemos que tenemos que colocar un 2 en pequeñito o en superíndice a la par del número. Podemos colocar el número 2 o la palabra 2, y por lo tanto el número 85 representado en notación binaria es igual al número 1010101 en base 2. Vamos a hacer el segundo ejemplo. En este ejemplo lo que me piden es hacer la conversión del número 120 a la notación binaria. Para este caso vamos a trabajar con otro método, el método de las potencias. Entonces tenemos que buscar dos números o dos exponentes de la base. En este caso, al hablar de notación binaria, la base sabemos que siempre va a ser 2. Entonces tenemos que buscar dos expresiones, 2 elevado a la algo, que sea un número más pequeño que 120 y otro que sea más grande, los más cercanos. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 elevado a la 6, eso me va a dar 64. Entonces vamos a tomar 2 elevado a la 7. Veamos que el exponente es inmediatamente el siguiente. Tenemos a la 6 y luego a la 7. Elevado a la 7 me da 128. Entonces vamos a comparar. 64 es más pequeño que 120 y 120 es más pequeño que 128. Recordemos que el número que yo quería convertir era 120. Por lo tanto voy a trabajar con la parte de 2 elevado a la 6, que es el número más pequeño que 120. Ahora bien, vamos a empezar a hacer divisiones con 2 elevado a la 6, luego 2 elevado a la 5 y así sucesivamente hasta llegar a 2 elevado a la 0. De la siguiente manera, entonces tomamos el número 120 y lo vamos a dividir por esa expresión con exponentes que decidimos en el paso anterior. Es decir, 120 lo voy a dividir por 2 elevado a la 6, que sabemos que eso es 64. A la hora de hacer la operación, vamos a dar que tomamos primero el 1 y me daría como residuo 56 y como cociente de la división el número 1. Entonces este número 1
lo vamos a considerar como la parte de la respuesta. Y el 56, que es el residuo, voy a tener que dividirlo por 2 elevado a la 5. Observemos que aquí las divisiones las vamos haciendo por la base y le vamos restando 1 al exponente. Veamos que inicialmente empezamos con elevado a la 6 y ahorita el residuo de la primera división lo vamos a dividir por 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 5 es 32. A la hora de hacer la división vemos que solamente entra una vez, por lo tanto el cociente de la división es 1 y el residuo es 24. Ahora entonces este residuo 24 lo vamos a dividir por 2 elevado a la 4. Observemos nuevamente que bajamos 1 en el exponente. Teníamos elevado a la 5 y ahora elevado a la 4. 2 elevado a la 4 es 16, por lo tanto 24 entre 16. 16 solamente cabe una vez en 24, por lo tanto el cociente es 1. Y el residuo en este caso sería 8. Por lo tanto vamos a dividir este residuo entre 2 elevado a la 3. De igual que en el caso anterior, le rebajamos 1 al exponente. Y 8 dividido entre 8 me daría 1 y su residuo sería 0. Aquí al ser el residuo 0 vamos a seguir haciendo las divisiones, puesto que los resultados son importantes y se necesitan. Entonces vamos a dividir 0 entre 2 elevado a la 2. De igual manera veamos que le bajamos, teníamos 2 elevado a la 3, ahora 2 elevado a la 2, eso es 4. Y 0 dividido entre 4 me va a dar 0 como residuo y como respuesta. De igual manera tomo el 0 y lo divido por 2 elevado a la 1. Observemos que ya bajamos desde 2 elevado a la 6 hasta 2 elevado a la 1. De igual manera aquí el cociente de la división va a ser 0 y el residuo va a ser 0. Ahora bien, lo que vamos a tomar son los resultados de las divisiones. Entonces vamos a tomar primero el 1, luego el 1, luego el siguiente 1 que nos dio como resultado al dividir por 2 elevado a la 4, luego el otro 1, luego el 0 y el 0. Y finalmente el último número más bien del residuo, que en este caso particular es un 0. Por lo tanto lo vamos a colocar de esa manera. Entonces primero va a ser el cociente de la primera división, luego el cociente de la segunda, luego el cociente de la tercera y así sucesivamente hasta la última división. Y al final tenemos que agregar el residuo de la última división. De igual manera ponemos como superíndice el número 2 o la palabra 2. Y con esto podemos decir que el número 120 transformado o convertido a notación binaria sería el número 1111000 en base 2. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.